Buenos días. Es un verdadero gozo poder estar delante de nuestro Padre Celestial, delante de su santo trono y delante de la compañía de los seres santos que le rodean. Privilegio nuestro el poder hoy estar delante de Él. Antes de continuar, quisiera leer el Salmo 89 del 1 al 17. Pero quisiera leerlo de esta Biblia que se llama la Biblia al día. Y dice la palabra del Señor, creo que es una nota muy hermosa, es una expresión de reconocimiento a su grandeza increíble. Y esta versión la coloca o la traduce en una forma muy entendible. Dice así la palabra del Señor: eternamente cantaré a la tierna bondad del Señor. Jóvenes y ancianos oirán de tus bendiciones. Tu amor y bondad son para siempre. Tu verdad permanece como los cielos. El Señor Dios dice: hice un trato solemne con David, mi siervo elegido. He jurado poner para siempre en su trono a sus descendientes desde hoy hasta la eternidad. Todo el cielo alabará tus milagros, oh Señor. Millares de ángeles te alabarán por tu fidelidad, porque ¿quién en todo el cielo puede compararse con Dios? ¿Qué poderosísimo ángel se le asemeja siquiera un poco? Las más excelsas potestades angelicales tienen temor y asombro ante él. ¿Quién es tan reverenciado como él por cuantos lo rodean? Oh Jehová, jefe de todos los ejércitos celestiales, ¿dónde hay otro poderoso como tú? La fidelidad es la esencia de tu carácter. Tú mandas a los océanos cuando sus alas se elevan en furiosa tempestad. Hablas y se calman. Has despedazado al orgulloso Egipto. Esparcidos están tus enemigos por tu tremendo poder. Tuyos son los cielos, el mundo, todo, porque a todos los creaste tú. Tú creaste el norte y el sur. Los montes Tabor y Hermón se regocijan en exhibir tu firma como creador. Fuerte es tu brazo, fuerte es tu mano derecha se eleva con gloriosa fortaleza. Dos fuertes columnas sostienen tu trono. Una es justicia y la otra rectitud. La misericordia y la verdad como servidoras tuyas marchan delante de ti. Benditos son aquellos quienes escuchan el gozoso clamor de la trompeta, porque ellos marcharán a la luz de tu presencia. Todo el día se regocijan en tu admirable fama y en tu perfecta justicia. Tú eres la fuerza de ellos. Gloria. ¡Qué gloria! Nuestro poder se funda en tu favor. No sé qué les parece, pero a medianoche estaba tan emocionado con esto que lo repetí muchas veces, lo leí en diferentes versiones. Me emocioné tanto porque ¿quién en todo el cielo puede compararse con Dios? ¿Qué poderosísimo ángel se le asemeja siquiera un poco? Las más excelsas potestades angelicales tienen temor y asombro ante ti.
Vamos a cantar el himno número 13, por favor. Vamos a doblar las rodillas para orar. Querido Padre Celestial, qué frágil es el hombre, qué diminuto es, qué pequeño es, tan humano, tan terreno. Sin embargo, todavía, como dice tu siervo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Aunque tiene privilegios especiales, todavía nuestras rebeliones, nuestra incredulidad, nuestra dureza de corazón nos coloca delante de ti como seres tan pecadores, tan malos, tan rebeldes. Por favor, perdónanos en este día y levántanos delante de ti y ayúdanos a comprender que esa distancia que nos falta entre tu grandeza y nuestra inútil pequeñez solamente puede ser suplida por la sangre de Cristo Jesús. Ayúdanos a comprender que necesitamos la escalera del Calvario para llegar hasta ti. Acompáñanos en este día y permite que nuestra acción primera en todo este día y a lo largo de los días sea alabarte solamente a ti. Bendito sea, Señor. Muchísimas gracias. Lo rogamos humildemente en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Gracias a cada uno de ustedes que tiene el gozo y la emoción de poderse reunir ante aquel que es el generador y creador de todas las cosas bellas del universo. He estado pensando a lo largo de estos días
la forma en que está terminando este mundo. Y la preocupación mía siempre es buscar la misericordia del Señor por nosotros, por su pueblo. ¿Cómo le haremos para ser salvos? Me vino a la mente el pensamiento: ¿por qué el Señor permitió el castigo del pueblo de Israel en Egipto por 400 años de cruel trabajo, de una vida de dolor, de angustia, de pesar, de sufrimiento constante, de menosprecio diario? ¿Qué fue lo que pasó? Posteriormente hubo otro evento como ese. El pueblo de Israel fue llevado en cautiverio por 70 años a Babilonia. Y a veces en mi pensamiento barato, tratando de justificar al ser humano, me quedo pensando si quizás a Dios no se le pasó la mano con 400 años de cautiverio en Egipto y 70 años de cautiverio en Babilonia. Y en el libro de Josué hay una palabra aquí que dice, el capítulo 24, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. Aquí están recién llegados, apenas acomodándose en la tierra prometida, intentando sacar al pueblo que habita en la región. Y pues resulta que Josué ya está viejo, sabe que va a morir. Sin embargo, su corazón palpita todavía por el bienestar de aquel pueblo que ha acompañado pues a lo largo de toda su vida, porque él era un jovencito cuando lo encontró Moisés en Egipto con el propósito de llevarlos al desierto y transportarlos finalmente a la tierra prometida. Dice el Josué 24, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres, y aquí está haciendo una historia real, completa, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y tomé yo a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero aquí viene el primer pero que me sorprende. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Esa frase me estremeció. Y entonces más abajo dice el mismo 24, el 12, envié delante de vosotros tábanos
las cuales, o los cuales son avispas, los cuales arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Ya la recomendación, la exhortación era que quitaran, estaban delante de él, que quitaran los dioses que estaban delante de él. Si dejareis a Jehová, dice el 20, y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os haya hecho este bien. Y el pueblo dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Muy bien. Sin embargo, quiero hacer un poquito de historia. Al comenzar el libro de Jueces, empieza algo muy doloroso, muy triste. Alguna vez que he estado en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, he caminado por algunos sectores de la ciudad, y el guía turístico dice, esta zona es la parte de los judíos, esta otra, pero eso es allí apenas una calle de división o apenas unos metros, y esta parte es la de los musulmanes, y esta parte, bueno, y es tan doloroso saber que como Israel, el pueblo actual, la nación de 1948, 1963, 65, no tiene un espacio total libre para él. Allí viven mezcladas varias naciones. Y en algún momento viene cierto sentimiento hacia el pueblo de Dios, hacia el pueblo judío. ¿Por qué este pueblo no puede tener un espacio para ellos mismos? Y tiene que compartirlo con gente de otra ideología cultural, religiosa. ¿Por qué? Y entonces entran emociones en el corazón por un poco de pena por el pueblo de Dios. Sin embargo, cuando llegamos a Egipto, 400 años, 70 años en Babilonia, el holocausto con 4, 5, 6 millones de muertos. Estando en el lugar, no traía mi Biblia en la mano, pero dice en el libro de Jueces capítulo 1, versículo 21, mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén, están llegando aquí para tomar posesión, dice aquí, mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. En el capítulo 1, versículo 8 dice, y combatieron los hijos de Judá Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filos de espada y pusieron a fuego la ciudad,
Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos, y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai. Y entonces ahí empiezan ellos a pelear para tomar posesión. Sin embargo, un poquito más adelante en los días, en relación a las conquistas de Judá y de Benjamín, dice aquí el 16, no lo voy a leer, solamente, perdón, sí lo voy a leer porque creo que aquí está también la explicación. Dice aquí, y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá que está en el Negev cerca de Arab, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Y entonces aquí van haciendo o describiendo lo que el pueblo está haciendo. Pero el 21 es una nota triste, es una nota desalentadora. Dice, mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Y si tú lees allí mismo en el capítulo 1 de Jueces, dice, hay una palabrita común, y me da dolor esa palabra, pero también me hace comprender por qué Israel hoy está viviendo en medio de otras naciones y de otros pueblos. Y quizás aquí está la respuesta. Dice aquí, mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Y el 27 dice, tampoco, esa palabrita me hace doler el estómago, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean, dice. En el 29 dice, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. El 30 dice, tampoco la tribu de Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. El 5, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Qué triste descripción de la pobre historia que hicieron ante el privilegio que Dios les daba. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 20, todavía no he terminado con los tampoco, pero déjame leer aquí en el capítulo 20, el versículo 5, diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel, y alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano jurando así, que los sacaría de la tierra de Egipto, y que los llevaría a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras.
Entonces yo les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Hermanos, ese tampoco Hacer arrojó a los que habitaban, y moró Hacer entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan, tampoco los sacaron hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Estos ni siquiera pudieron ocupar la tierra, sino que tuvieron que vivir donde más o menos les permitieron los amorreos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salbarín, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, le hizo tributario. Sin embargo, no lo sacaron. Y aquí hay una lista de todas las tribus que no hicieron su trabajo. Y hermanos, ¿por qué Dios permitió que su pueblo sufriera por 400 años? Quizás aquí estamos viendo la respuesta. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 9 de Deuteronomio, dice el versículo 7, versículo 6, por tanto sabe tú, Israel, que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. El versículo 24 de ese mismo capítulo 9 dice, rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Quizás aquí está la respuesta. Y hermanos, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, hay una notita singular que también me da dolor de cabeza. Y dice aquí, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Poniéndolo en un lenguaje un poquito más actual, dice así. ¿El versículo que leíste cuál es? 3:15. Gracias. Perdón. Dice aquí, lo que ahora existe, 3:15 de Eclesiastés, ya existió en lo antiguo, y lo que va a existir ya ha existido. Dios hace que vuelva lo que ya fue en el lejano pasado y desapareció. Pero déjame leerte otra versión que dice así.
Eclesiastés 3:15. Dice así. Todo lo que ahora existe ya existía mucho antes. Y todo lo que habrá de existir existe ya. Dios hace que todo vuelva a repetirse. Y hay una versión que no la traje hasta aquí, porque no pensaba leer exactamente este versículo, pero dice: Dios hace que la historia se repita. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue, y Dios hace que la historia se repita. Hermanos, si la historia se va a repetir, no me asusta la esclavitud de los 400 años, ni los 70 años de esclavitud en Babilonia, ni la persecución, ni la cárcel. No. Lo que me preocupa es la dureza de corazón del pueblo de Israel. Eso es lo que me preocupa. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocasteis la ira de Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Y si tú puedes leer aquí en el libro de Deuteronomio, vas a encontrar esta palabrita: rebeldes habéis sido, duros de cerviz. Es increíble la forma en que el pueblo de Israel se comportó. Pero ahora quiero llevarlos a unos días antes, o a unos años antes de la destrucción de Israel, de Jerusalén, y cómo fueron ellos llevados a la tierra de Babilonia en cautiverio, ellos, sus mujeres y sus niños, en una condición triste. Algunos de ellos, delante de sus familias, les sacaron los ojos, los humillaron, los mataron. ¿Por qué tanta crueldad? Y Dios no hizo nada. Y aquí te voy a explicar. En el libro de Segunda de Crónicas, hablamos un poquito de esto la vez pasada. Dice aquí el 26, solamente quiero que sepas que Segunda de Crónicas 26 ya está para terminar la historia de Israel, y entonces viene la esclavitud babilónica por 70 años. Diríamos que del 26 en adelante ya vienen los últimos reyes que llegan hasta Joaquín y Sedequías, los últimos reyes, que son Manasés, Amón, Josías, y finalmente Joacás, Sedequías, que fueron los últimos reyes cuando finalmente Babilonia se los lleva en cautiverio. Déjame hablarte de la conducta de la mayoría de estos reyes. Con alguna excepción muy notable, todos tenían la misma nota. Dice aquí, entonces, todo el pueblo de Judá, capítulo 26 de Segunda de Crónicas. Voy a describir cuál era la conducta de los reyes y el pueblo. Dice aquí, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Y Uzías edificó a Elot y lo restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Y quiero decirte que
pues Amasías que fue el padre de Usías. Dice aquí el versículo 3, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Jeconías. Quiero decirte que los reyes más malos fueron los que más tiempo reinaron. Pero el 4 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. En estos días en que buscó. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el 16, mas cuando ya era fuerte su corazón, se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Solamente voy a leer esto de Usías, que se rebeló contra Jehová. Y en esa rebeldía, pues, ¿qué les voy a decir? Consiguió el castigo de Jehová y murió leproso por desobediente. En el capítulo 28 viene su hijo de 20 años, era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, sino que anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Y empieza a describir aquí: quemó incienso en el valle de los hijos de Hinnom, hizo pasar a sus hijos por fuego, cosa que las naciones vecinas hacían, sacrificó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, al Dios de sus padres. Y continúa narrando toda la historia de fracasos y derrotas por el mal comportamiento de este rey llamado Acaz. Y continúa. Voy a terminar aquí en el 16. Dice: en aquel tiempo envió a pedir ayuda a los reyes de Asiria, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Cefela y del Negev de Judá, y habían tomado a Bet-Semes, a Jalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna también con sus aldeas, y habitaban en ellas. Es decir que este famoso Acaz, en su maldad, todo lo que hizo fue traer la ruina del pueblo y la deshonra de Dios y el menosprecio de Dios. El 19 dice: porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz. Es decir, que el pueblo también fue humillado por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente. Esto es unos días antes de que Babilonia venga y se lo lleve en cautiverio. Mi pregunta es: ¿por qué Dios fue tan cruel en castigarlos? Pero lo que voy a leer ahora, hermanos, es tan triste, que a veces uno dice: pero ¿cómo es posible? Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. También vino contra él
Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo ayudó. Pero fíjense qué cosa hizo Acaz con tal de que Tiglat-Pileser lo ayudara, lo perdonara o no lo destruyera. Dice, no obstante que despojó Acaz la casa de Jehová, sacó los tesoros de la casa de Jehová, es lo que está diciendo aquí, sacó los tesoros de la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes, para dar todos estos tesoros al rey de los asirios, pero no le ayudó. Además, el rey hizo algo, fíjate bien, cuando se dio cuenta que los mismos reyes vecinos a quienes le pedía ayuda y entregaba a él sus tesoros, no le ayudaban, hizo algo horrible, 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 y me da miedo que nosotros, si la Biblia dice que la historia se va a repetir, y que nosotros somos una copia de Egipto a Canaán, me asusta que nosotros repitamos. Desafortunadamente he estado leyendo algunas citas del don de profecía en Profetas y Reyes y en otros libros de los testimonios donde dice que nosotros realmente estamos repitiendo la historia del pueblo rebelde de Israel. Dice aquí, además el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. ¿Y qué crees que consistió? Cuando vio o creyó que Dios no lo ayudaba y que sus reyes vecinos no lo ayudaban, ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, a los dioses sirios. Porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Fíjate bien. ¿Cómo razonó este hombre? Dijo, si estos dioses de Damasco, de Siria, son más poderosos que mi Dios y me han derrotado a mí, pues quiere decir que ellos son dioses poderosos. ¿Y qué crees que hizo? Porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria los ayudan, pues yo también ofreceré sacrificios a esos dioses para que me ayuden. Bien que estos fueron su ruina y la de todo Israel. Fíjate, ¿qué se le ocurrió? Adorar a los dioses que lo derrotaron porque creyó que eran dioses poderosos y se olvidó de Jehová su Dios. Pero lo que hizo simplemente fue, además de ofrecer sacrificios para que le ayudaran, lo único que consiguió fue la ruina suya y la de todo Israel. Pero no termina aquí toda su tragedia, su desgracia y su mala cabeza. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios, de lo poco que quedaba, y él mismo los quebró. Pero espérate, y aquí viene algo terrible, 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 terrible. Dice aquí que en su maldad cerró las puertas de la casa de Jehová. Y se hizo altares a los dioses falsos en todo Jerusalén y en todos los rincones de Jerusalén. Pero lo que me llama la atención es que cerró el templo, las puertas de la casa de Jehová. Dice aquí en el capítulo 28, pero estoy leyendo en otra versión, Dios se enojó muchísimo con Acaz porque había destrozado los utensilios del templo de Dios, imagínense, y había mandado a cerrar las puertas del templo. Y así se quedaron. No hubo iglesia, no hubo edificio, ya no hubo templo para adorar a Jehová. Y entonces dice aquí, también había construido altares en todas las esquinas de Jerusalén y en las colinas de Judá para adorar a los dioses falsos.
Toda la historia de Acaz, lo que hizo y la manera en que vivió, está escrita en el libro de la historia de los reyes de Israel y de Judá. Y cuando Acaz murió, lo enterraron en Jerusalén, la ciudad de David, junto a la tumba de sus antepasados, pero no lo quisieron poner en el cementerio de los reyes de Israel. Qué triste tragedia de este pobre hombre. Y entonces, ¿cuánto tiempo permaneció esto? Dice aquí con Ezequías en el capítulo 29. Escúchenme con atención, es urgente que ustedes se preparen para honrar al Dios de sus antepasados y que preparen también su templo. Saquen de ahí todo lo que a Dios no le agrada. Nuestros antepasados dejaron de adorar a Dios y abandonaron su templo, desobedecieron a nuestro Dios, pues cerraron las puertas de su templo y dejaron de adorarlo. Apagaron las lámparas, dejaron de quemar incienso y no volvieron a presentar ofrendas en su honor. Ahora, puedes entender, pero todavía esto no es todo. Vienen otros reyes que hicieron lo malo y fue peor y más malo que los anteriores. Y cada vez que venía otro rey era más malo que los otros. Si este cerró las puertas del templo y obligó al pueblo a no adorar a Dios, querido, me asusta que nosotros hoy estemos repitiendo la misma historia. Que hayan pastores acá, que hayan reyes acá, líderes modernos, que estén obligando al pueblo a adorar a dioses falsos y a no hacer las cosas que Dios espera, que estén cerrando el templo. Quizás no lo están cerrando físicamente, pero están cerrando el templo de Dios al dejar de adorar al Dios verdadero y adorar a dioses falsos, impidiendo que se reconozca a Dios en la magnitud de su santa ley. Voy a leerles un versículo, una nota, que se encuentra en Profetas y Reyes, que dice así: cuando los que se unen con el mundo, estoy hablando de los líderes que se unen con el mundo, los que dirigen a Israel, así como Acaz. Acaz fue a buscar ayuda de Tiglat-Pileser, de los sirios, de otros más, y entregó los dones del templo, los tesoros del templo. Y cuando ya no le sirvieron para nada, los destruyó él mismo y mandó a cerrar la casa de Jehová. Queridos, cuando un líder llega a actuar de esta manera, el otro día alguien me dijo: pastor, vino nuestro pastor a decirnos que ya no más bautismos, que no necesitamos bautizarnos y menos rebautizarnos. ¿Está bien eso, pastor? Imagínense, la gente todavía preguntándome a mí cuando ellos debieran de responder con valor. Nos hemos olvidado hasta de lo que somos. Dice aquí esta cita, página 488, cuando los que se unen con el mundo, aunque haciendo alarde de gran pureza. Fíjate bien, ¿quiénes son? Pues tienen que ser adventistas del séptimo día que dirigen la iglesia. Cuando los que se unen con el mundo, aunque haciendo alarde de gran pureza, abogan por la unión con los que siempre se han opuesto a la causa de la verdad, debemos temerlos y rehuirlos con la misma decisión que revelaba Nehemías. Voy a leerlo otra vez, fíjate bien. ¿Qué debemos de hacer con estos líderes que cierran los templos, que impiden que se lea el don de profecía, que no se guarde la santa ley? Dice aquí, cuando los que se unen con el mundo, aunque haciendo alarde de gran pureza. Sí, porque estos líderes son pastores, son líderes, son predicadores, son ancianos de iglesia. Y pues reclaman santidad y ellos van a ir al cielo, por supuesto. ¿Qué debemos de hacer nosotros con ellos? Cuando los que se unen con el mundo, aunque haciendo alarde de gran pureza,
abogan por la unión con los que siempre se han opuesto a la causa de la verdad. Debemos temerlos y rehuirlos con la misma decisión que revelaba Nehemías. Lo voy a leer otra vez. Escucha, por favor. ¿Qué debemos de hacer con esta clase de líderes que cierran los templos, que impiden que se lea el don de profecía, que se investigue, que rechazan la reforma pro salud, que se burlan del régimen alimenticio? Hermanos, cuando hay gente en la iglesia que se burla del régimen alimenticio, que se burla de Elena de White, del don de profecía, que se burlan de la santa ley de Dios, y llama a los que hablan o se atreven a hablar un poquito acerca de estos extremistas o disidentes, ¿qué debemos de hacer? Cuando los que se unen con el mundo, aunque haciendo alarde de gran pureza, abogan por la unión con los que siempre se han opuesto a la causa de la verdad, debemos temerlos y rehuirlos con la misma decisión que revelaba Nehemías. ¿Qué debemos hacer con esta gente? Dice aquí, abogan por la unión con los que siempre se han opuesto a la causa de la verdad. Debemos temerlos y rehuirlos. Debemos temerlos y rehuirlos. Quisiera que leyéramos Proverbios 28:4. Proverbios 28:4. Para identificar un poco más esta situación, dice aquí en Proverbios 28, capítulo 28, versículo 4. Los que dejan la ley alaban a los impíos. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice, hermanos? Los que dejan la ley de Jehová alaban a los impíos. Los que dejan la ley de Jehová alaban a los impíos. Te lo vuelvo a repetir. Los que dejan la ley de Jehová Esta versión dice: protestar contra la ley de Dios es alabar la maldad. Obedecer la ley es luchar contra el mal. Pero me llama la atención como dice aquí, los que dejan la ley terminan alabando a los impíos, engrandeciendo a los impíos, haciendo lo que los impíos hacen. Los que dejan la ley de Jehová alaban a los impíos, mas los que guardan los mandamientos de Dios contenderán contra ellos. Pero hoy el pueblo de Dios está repitiendo la historia en una forma increíble. Estamos haciendo cosas, violando el sábado increíblemente. Hoy se hacen cosas en sábado. Es increíble que la gente salga a limpiar las calles, a dar clases de salud por la tarde, a cortar el pelo, a pintar las casas de los vecinos en sábado. Sí. Pensaba usar un libro, pero no creo que me da tiempo. Dice aquí, esta versión lo dice en una forma tremenda. Dice aquí, espero que lo entiendas, esta es una versión para todos. Dice aquí en 28:4 de Proverbios: los que se apartan de la ley aplauden a los malvados. Los que se apartan de la ley, sí, aplauden a los malvados, aplauden a la universidad, a la ciencia de acá, a los inteligentes de allá, paganos, a los que adoran al enemigo, son aplaudidos por los que dejan la ley de Jehová. Pero los que la obedecen se oponen a ellos. Hermanos, ¿de qué lado estás tú? ¿De los que se burlan de la reforma pro salud? ¿De los que menosprecian a Elena de White? ¿De los que rechazan los testimonios? ¿De los que impiden que se lea el don de profecía?
¿De qué lado estás tú? ¿De los que se burlan de Dios y de sus santos mandamientos? Dice aquí, los que se apartan de la ley, voy a añadirle de Jehová. Los que se apartan de la ley de Jehová aplauden a los malvados. Los que se apartan de la ley de Jehová aplauden a los malvados. ¿Los conoces en la iglesia? Observa quiénes son los que celebran a la gente de afuera. Hay hermanos, hay líderes en este momento que están trayendo psicólogos, maestros, doctores a la iglesia que no son de la iglesia para enseñarnos. ¿Qué piensas que nos pueden enseñar? ¿Qué piensas tú que nos pueden enseñar? En el libro de Ministerio de Curación hay una cita que dice: ¿cómo pueden los jóvenes honrar a Dios cuando sus maestros son maestros que deshonran a Dios y rechazan la ley de Dios? ¿Tú piensas que tus hijos que reciben clases de ese tipo de individuos van a glorificar a Dios? No, queridos, van a terminar fuera de la iglesia. Los que dejan la ley alaban a los impíos. Voy a leerlo otra vez. Me gusta cómo dice esta versión. Los que se apartan de la ley de Jehová aplauden a los malvados, pero los que la obedecen se oponen a ellos. Hermanos, imagínate lo que estamos leyendo aquí en Segunda de Crónicas. Voy a leerte otra vez. Dice aquí: además, el rey Acaz, en el tiempo en que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Pero todo esto fue, dice, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de esto, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira de Jehová, el Dios de sus padres. Y entonces acá, así permanecieron el templo y las cosas en Israel. En el capítulo 29 viene Ezequías, dice aquí: en el primer año de su reinado, Ezequías, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová. Vino un hombre valiente, un muchacho de 25 años, y las puertas del templo estaban cerradas por años. Y hermanos, las cosas en el templo estaban destruidas. Y dice: en el primer año de su reinado, 29:3, en el mes primero, Ezequías abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, y hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les habló y dijo: oídme, levitas, santificaos ahora. Y quiero que sepan que los profetas y los sacerdotes estaban tan sucios y contaminados que no se quisieron santificar, que tardaron hasta que el pueblo vieron cómo los hermanos vecinos de Israel se santificaban. Entonces ellos también se santificaron. Dice aquí en el 33, fíjate bien, solamente para que te des cuenta, porque entonces no la podían, hablando de la Pascua, no la podían celebrar. El rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no habían suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Y entonces más adelante dice aquí el 15 del capítulo 30.
dice, entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes. Espérenme. Resulta que los del norte que vinieron, en el 13 se reunieron en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne, que no eran de la tribu de Judá ni de Benjamín, sino que eran de la tribu de Manasés y otras tribus que vinieron, que se le unieron aquí al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, Dice, levantándose el 14, estos vecinos ajenos a Judá, levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén. Los sacerdotes y los profetas y la gente del pueblo no los quitaron, sino que vinieron gente de afuera, levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Sedón. Y ahora escucha esto, ¡qué vergüenza! Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron. Y finalmente trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. ¿Habías leído estos versículos? Tanta era la maldad de Acaz que pasó el tiempo y no podían celebrar la Pascua porque no habían sacerdotes que estuvieran arreglados para poder entrar al lugar santo. Dice, y los levitas llenos, finalmente, cuando vieron que los vecinos que vinieron a las reuniones hicieron esta cosa tan bonita de derribar los altares, de quitar los lugares altos, de quitar todos aquellos lugares perversos de los dioses falsos. Cuando los sacerdotes vieron esto, dice aquí, los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Hermanos, dice aquí en el capítulo 29, 3, en el primer año de su reinado, Ezequías, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental, y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová. Y yo voy a añadir, pero ellos no quisieron. Estamos en el 29 y fue hasta en el 30, 14 que ellos se santifican. 30, 15 dice aquí, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque vuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y volvieron sus espaldas, y aún cerraron las puertas del templo y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Hermanos, esto es lo que está pasando ahora mismo en la mayoría de los templos adventistas. Líderes imponiendo su posición, y a veces es un solo hombre. Hermano, ¿está pasando esto en tu iglesia? Y tú te quedas allí, bueno, si es la voluntad de Dios. ¿Qué va a ser la voluntad de Dios, querido hermano? Déjame decirte que cuando tú dices que si es la voluntad de Dios, perdóname, la voluntad de Dios es que tú te levantes con valor y te opongas a esos malhechores. ¿Quién va a defender la causa del Señor? ¿Quién va a trabajar por la causa del Señor? No, pero es que si es la voluntad de Dios se va a dar la campaña. Y si no es y porque un malvado perverso que no quiere dejar de comer carne, no quiere que se hable de salud, pues que no se dé la campaña. No, hermano, en lugar de eso, tú debieras de levantarte. Voy a leer otra vez lo que dice aquí. 28:4. Los que se apartan de la ley aplauden a los malvados, pero los que obedecen la ley se oponen a ellos. Hermanos, ahora quienes dirigen la iglesia adventista son los malvados que rechazan a Elena de White, que no estudian la Biblia, que no celebran el culto familiar, que no diezman, que no ganan una sola alma en toda su vida y que solo engordan. Hermanos, y cuando alguien quiere levantar el nivel espiritual de la iglesia, cuando alguien busca un reavivamiento, ellos dicen, no, que no venga ese predicador. Y quieren predicar. Me acaban de hablar de un cierto lugar donde me estaban invitando a mí
para que yo fuera. Y entonces, al principio el pastor parecía muy entusiasmado. Pero después dijo no, que no venga. Y me habló y me dijo que no fuera. ¿Y saben a quién llevaron? A un enfermo que apenas se le oía la voz y que estaba acorde con lo que ellos querían escuchar. Es doloroso, es triste, hermanos, que los malvados estén dirigiendo la iglesia. Los que se apartan de la ley aplauden a los malvados. Hermanos, dice aquí, tenemos que ser como Ezequías. Ezequías, en el primer año, lo primero que hizo Ezequías, fíjate bien lo que hizo. En el primer año de su reinado, en el mes primero, lo primero que hizo Ezequías es hacer lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a los hechos que su padre David había hecho. Abrió las puertas, lo primero que hizo Ezequías en su primer año de trabajo, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó y sacó las inmundicias de allí. Y además hizo venir a los sacerdotes y levitas. Y lo primero que les dijo, señores, levitas, santificaos. Hermanos, no puedes pasar a la plataforma a alguien que no diezma, a alguien que menosprecia a Elena de White. No puedes pasar a la plataforma a alguien que rechaza la reforma pro salud. No, porque ellos son malvados. Son aquellos que Satanás ha enviado para destruir a este pueblo. No, ellos son los disidentes. Ellos son los que están en contra de Jehová. Y hermanos, y lo primero que hay que hacer, dice aquí Ezequías, llamó a los levitas y les dijo, santificaos, santificaos ahora. Y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario toda esta inmundicia. Porque vuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por eso es que la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén. Esta es la respuesta de los 70 años, hermanos. ¿Por qué el pueblo estuvo cautivo 70 años? ¿Por qué 400 años? Estaba leyendo, y se los voy a explicar en otro momento, cómo el pueblo después de Josué, que murió, el pueblo estuvo más en cautiverio que libre, que en paz. ¿Por qué? Porque hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Imagínense, esta gente, un rey que pertenece al pueblo de Dios, de la simiente de David. Dice aquí que cerraron las puertas del templo, apagaron las lámparas, no quemaron incienso, no sacrificaron holocausto en el santuario del Señor. ¿Tú crees que el Señor les iba a aplaudir? ¡Ay, mi misericordia es para siempre! No, señores, la misericordia de Dios tiene un límite. La copa de su ira llegó al borde. Hermanos, no pienses tú que la misericordia de Jehová es para siempre, que Jehová te ama y que tú eres el objeto primero de su amor. No, querido, no. Cuando tú rechazas a Dios, Él también te rechaza. Tú piensas que esto no es así, pero si tú lees conmigo en Segunda de Crónicas, en el capítulo 15, fíjate lo que dice aquí. Tú piensas que lo que estoy diciendo es exagerado, pero no menciono nada que no esté en la Biblia. Dice el capítulo 15 de Segunda de Crónicas, el Espíritu de Dios le dio al profeta Azarías, hijo de Obed, un mensaje para el rey Asa, el cual decía, tú Asa, y ustedes tribus de Judá y de Benjamín, pongan atención, hace mucho tiempo Israel ha dejado de adorar al Dios verdadero y no tuvo sacerdotes que le enseñasen su ley en esos días. Sacerdotes que le enseñasen su ley en esos días. Dios castigaba a los pueblos con toda clase de angustias por todas partes. La gente vivía con mucha inseguridad y temor. Había guerras entre los pueblos y entre las ciudades. Nadie estaba tranquila.
Aún así, cuando nuestra gente estaba angustiada, se arrepentía y se acercaba a nuestro Dios. Él siempre los recibía. Por eso ahora les digo, si ustedes le son fieles, Él estará siempre con ustedes. Cuando lo necesiten, podrán encontrarlo. Pero si ustedes lo abandonan, Él también los abandonará. Hermanos, esto está aquí en la Biblia. Esta es una versión quizás diferente, pero te lo leo en la versión del 60, que dice así: en aquellos días salió el encuentro de Asa, Azarías, hijo de Obed, y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Hermanos, esto es así. La gente aplaude a los malvados. Pero ¿quiénes son estos? Los que menosprecian la ley de Jehová. Pero los que honran la ley de Jehová se oponen a estos malvados. Hay alguien que tiene que hacer el trabajo. Hay alguien que tiene que dar la cara por Dios. No, pero es que no es la voluntad de Dios. ¿Tú crees que Dios no tiene poder para quitar esos malvados? Por supuesto que los tiene. Sí, para eso te puso allí. Para que tú seas Ezequías y santifiques el santuario. No esperes que venga el Espíritu Santo o la presencia del Señor. Porque si viene, va a consumir a esos malvados y a ti también. Porque el que se calla, el que guarda silencio, el que no mete las manos en el día de la prueba, está traicionando a Jehová. Hermanos, esto es verdadero, esto es real. Esto es real, esto es increíblemente terrible. Esto no podemos manejarlo de otra manera. Me asusta el pensamiento. Los que se apartan de la ley de Jehová aplauden a los malvados. Ahí se quedan callados. Quizás tú no lo aplaudas, pero te quedas callado para que aparte allá no te critiquen también a ti por comer tu carnita. Hermano, pero si tú menosprecias la reforma pro salud, si tú menosprecias al Espíritu Santo, si tú menosprecias la santa ley de Dios, si tú menosprecias una vida santa y no te santificas, si tú no celebras el culto familiar, tú eres parte de este grupo. Que Dios tenga misericordia de nosotros, queridos. Yo no voy a hacer un llamado en este momento. Solo quiero decirte lo que dice el don de profecía. Y el don de profecía dice: cuando los que se unen con el mundo, aunque haciendo alarde de gran pureza, abogan por la unión con los que siempre se han opuesto a la causa de la verdad, debemos temerlos y rehuirlos con la misma decisión que revelaba Nehemías. El que por un acto desprevenido expone al oprobio la causa de Dios o debilita las manos de sus colaboradores, echa sobre su propio carácter una mancha que no se quitará con facilidad y pone un obstáculo grave en el camino de su utilidad futura. ¡Qué tremenda cita! Hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros. A medida que se acerca el tiempo del fin, se harán sentir con más poder las tentaciones a las cuales Satanás somete a los que trabajan para Dios. Empleará agentes humanos para escarnecer a los que edifiquen la muralla. Toda estratagema que puede sugerir el príncipe de las tinieblas será empleada para inducir a los siervos de Dios a confederarse con los agentes de Satanás. Les llegarán repetidamente solicitudes para apartarnos de su deber. Pero como contestó Nehemías: yo hago una grande obra y no puedo ir. Hermanos, creo que es tiempo de ver a los Nehemías, a los Ezequías, que purifiquen al pueblo, que santifiquen al pueblo, que limpien la casa de Jehová y que dejen que Dios venga y controle a través de su santa ley a este pueblo que está al borde. Los más grandes pecados de Israel se cometieron de este lado del Jordán cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida.
Los más graves pecados, la historia se está repitiendo al pie de la letra. Los más graves pecados que la iglesia comete, las está cometiendo ahora, justo cuando estamos bien cerquita de la segunda venida de Cristo Jesús. Pero hay gente que dice, pero es que si es la voluntad de Dios, hermanos, la voluntad de Dios es que te arrepientas y confieses tus pecados y te apartes del mal. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Te lo voy a leer y con esto termino. Dice aquí en Tesalonicenses, dice en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Que corras a esos perversos de allí, que los saques de allí. Pero tienes tanto miedo que en lugar de que ellos salgan, el que sale eres tú. El escogido del Señor es el que tiene que salir. No es así, no es así. Los que aplauden a los malos es porque no guardan los mandamientos de Dios. Pero los que guardan los mandamientos de Dios trabajan contra ellos. Fíjate bien, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice el 3. Y el 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. Que Dios tenga misericordia. Vamos a cantar el himno número 75, por favor. Es tiempo de honrar al Dios vivo. Vamos a honrarlo con todas las fuerzas del alma. Y hermano, si esto se desbarata, que permita que por lo menos quede un remanente. Tú y los pocos que puedan guardar los mandamientos de Dios. Es tiempo de honrar al Dios del cielo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que rechaza esto, el que desprecia esto, no rechaza a hombres, sino a Dios, que también nos ha dado hoy su Santo Espíritu para hacer lo que tenemos que hacer, como Nehemías, como Ezequías, como aquellos hombres de Dios que lucharon en contra del pecado y de aquellos altares falsos. Himno número 75, por favor. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú.
el pueblo de Israel estuvo en cautiverio 400 años? ¿Porque Dios es malo? ¿Por qué el pueblo de Israel estuvo en cautiverio 70 años? ¿Porque Dios es perverso y malo? No. Fue porque ellos llegaron a un punto de maldad tan grande, tan grande, tan grande, que el Señor tuvo. ¿Ustedes no quieren aprender las lecciones conmigo? Pues los voy a mandar a una escuela donde aprendan a través del dolor a aprender las lecciones que yo quiero enseñarles. Queridos, en el nombre del Señor, vamos a humillarnos delante de Él. Vamos a confesar nuestros pecados y vamos a sacar todas las inmundicias de nuestro templo, de nuestra casa. Me preguntaba alguien que cómo debemos de empezar el culto familiar. Antes de orar, antes de leer la palabra y antes de arrodillarte, primero limpia tu casa de todas las inmundicias que impiden la presencia del Señor en tu casa. No hay culto familiar, no hay presencia de Dios si en tu casa está lleno de inmundicia, de paganismo, de sensualidad, de suciedad, de pornografía, de veneno mortal, de pecado. Vamos a doblar las rodillas y vamos a orar. Hay cosas por las cuales orar. Querido Padre, nos sentimos avergonzados delante de ti. Si el pueblo padece, es porque nosotros los dirigentes no estamos haciendo nuestra parte. Si el pueblo está mal, es porque nosotros estamos mal. Si tú no eres lo primero en nuestras vidas, es porque no eres lo primero en nuestros corazones. Nos da vergüenza, Señor, de que nuestros hijos se han apartado del camino y ya no están más en el camino de la iglesia, porque nosotros nos hemos apartado de ti, hemos sido rebeldes y hemos cerrado las puertas de la iglesia, del santuario, de nuestra familia, de nuestra casa y de nuestro corazón a tu sagrado nombre. Preferimos abrirle el tiempo a internet, preferimos abrirle la puerta de nuestro templo a la televisión, al placer, a la comida malsana, antes que a ti. Y los resultados aquí están. La gente se está muriendo de enfermedades que no debieran de morir los escogidos de Dios. Pero Señor, nosotros somos culpables. Y si nos vas a someter al cautiverio, al dolor y a la persecución, lo merecemos, Señor. Lo merecemos. Pero si tú pudieras, en un acto real, levantarnos y que nuestros ojos se fijen en ti y que podamos, aunque sea con vergüenza como los sacerdotes de Acaz o los de Ezequías, que podamos avergonzados santificarnos, avergonzados, desnudos, trastornados por nuestra maldad, pero que entendamos que es necesario limpiarnos, cambiar nuestra mente, cambiar nuestros gustos, cambiar nuestros apetitos, cambiar nuestra cultura, cambiar nuestros hábitos malsanos, cambiar nuestras actividades en la iglesia, cambiar nuestras actividades espirituales. Por favor, Señor, ayúdanos a santificarnos antes que sea demasiado tarde. Algunos de nuestros familiares, hermanos, están muriendo sin esperanza alguna, pero todavía vamos al cementerio y les decimos, nos veremos en la mañana de la resurrección, cuando nosotros sabemos que el pecado que la causa por la cual murió es por su pecado, por su maldad,
No hay resurrección. Perdónanos, Señor, por favor, ayúdanos a entender que si tú eres la resurrección y la vida, pero esto es solamente para los que guardan tu ley, así como tú has guardado tu santa ley y has estado en comunión con tu Padre y has hecho la voluntad de tu Padre, esperas que nosotros también hagamos tu voluntad cada día. Acompáñanos en este momento y por favor ten piedad y permite que los minutos que nos quedan de vida puedan ser aprovechados para santificarnos, para apartarnos del mal, para aprender de ti y para abrir las puertas del templo y limpiar todo aquello que pudiera estar contaminando tu santa presencia que la impide a todas luces. Perdónanos, Señor. En tus manos queremos quedar en este momento, rogándote el perdón de todos nuestros pecados, de nuestras familias, de nuestros hijos y de todos aquellos que están a nuestro alrededor. Ten misericordia. Te rogamos en este momento que tengas piedad de aquellos que están enfermos. Por favor, ayúdanos a apartarnos de nuestra mala alimentación, de nuestros malos caminos, de nuestros malos apetitos, de nuestras malas costumbres, de nuestros malos hábitos. Te ruego bendigas a aquellos que en este momento también están pasando por alguna situación difícil. Señor, apártalos para ti, consérvalos para ti, y que las puertas de tu gracia se abran para ellos y también tu bendición los alcance. Señor, te ruego en esta mañana que bendigas a Marta por el diagnóstico final de su hermana Angélica. Por favor, permite que en tus manos esta mujer pueda estar segura. Cuídala, protégela, sánala y levántala para ti. También te ruego que bendigas a Francisco Sánchez, que él pueda resolver esta situación y que dependa de ti y no dependa del hombre. Que aprenda a depender de ti. El hombre es malo por donde quiera, pero Señor, ayúdale a aprender de ti y que su caso esté contigo. Cuídale, bendícele, fortalécele y levántalo. Gracias por darnos el privilegio de tener un Dios de la magnitud como lo eres tú. Un Dios como no hay otro Dios. El ser más poderoso del universo no te iguala en lo más mínimo. Tú que eres el creador de todas las cosas. Un Dios que no tiene rival, un Dios poderosísimo por encima de todo poder. En ti confiamos, Señor. En ti queremos depender y en ti y contigo queremos quedar. Gracias, muchas gracias por habernos levantado esta mañana. Te ruego una bendición muy especial para todos mis hermanos. En el sagrado nombre de Jesús lo imploramos de todo corazón. Amén. Amén, Señor. Mis queridos hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Quisiera animarles a que compartan este mensaje y que lo compartas de verdad. Ya no estamos alcanzando los niveles que teníamos hace un año atrás, porque quizás, bueno, no sé qué está pasando, pero es lógico que las puertas del templo se están cerrando. Hay hombres que las están cerrando. Y si tú las estás cerrando para ti y tu familia y no quieres unirte a este privilegio maravilloso, estás cerrando las puertas del templo a tu casa y la presencia de Dios no podrá estar contigo. Si pudieran compartir este mensaje, en el nombre del Señor se los ruego, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos aparte solo para honrarle a Él. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga.